prender el botón de grabado y comparto nuevamente. Ok. Ok. Entonces, bueno, esta es la parte de oscilaciones. Lo interesante de un oscilador también es que conecta con lo que es un movimiento ondulatorio. Como tal, el sistema que vamos a estudiar para el oscilador armónico es simple. Bueno, es el sistema en el cual tenemos un resorte idealizado, de tal forma que toda la información del resorte, cuántos rizos tiene, qué tipo de material es, qué tan elástico es, toda esa información a manera de modelo viene de forma idealizada en la constante del resorte denotada con la letra K, ¿no? De esa manera, pues toda esa información de qué tan elástico, cómo va a oscilar, viene asociada a este parámetro, que es la constante de resorte K, ¿no? Y de la misma forma, como es el sistema de un bloque o masa puntual con un resorte, toda la información del bloque viene de también forma simplificada e idealizada en el parámetro M, que es la masa, ¿no? Bueno, lo consideramos simple porque vamos a suponer que no hay fricción entre la superficie de contacto que existen entre ellas dos, que es el bloque y el piso, la mesa donde esté este sistema. Se disminuye en esta primera análisis que no haya fricción como tal, ¿no? Y sumado de que el término simple, ese adjetivo de que es simple, además de que no hay fricción, también va a ser un movimiento unidimensional, es decir, totalmente horizontal o totalmente vertical, no importa, es equivalente, se llega a la misma ecuación como en las diapositivas, como se muestra un poco más adelante. ¿Ok? Entonces, ok, este sistema, pues bueno, sabemos que si lo queremos analizar, pues toca utilizar las leyes de Newton, en particular la segunda ley de Newton, porque solamente estamos considerando un cuerpo, que es el bloque. El resorte no le estamos considerando masa, solamente su información que está asociada al resorte es la constante, ¿no? Esa constante. Entonces, entonces aquí vamos a analizar lo que es su aceleración a través de la segunda ley de Newton. Unidimensional, pues me olvido del carácter vectorial de mi segunda ley de Newton y tengo simplemente la aceleración horizontal denotada por ¿cómo se llama? A sub X, ¿no? Ok, bueno, ayuda en la parte bueno, es un poco irrelevante, pero si analizáramos la parte de las fuerzas, del diagrama de fuerzas, las componentes verticales, pues lo único que llegaríamos a establecer en este sistema es que la normal es igual al peso de M por G, ¿no? Puesto que no tiene aceleración vertical, ¿no? Entonces, y es lo único que nos daría de información esto, y creo que hasta ese punto, pues podemos dejar por la paz, como mencionaba, la parte de todo lo que es la dimensión vertical, ¿no? Y enfocarnos únicamente en las componentes horizontales, que es donde está el movimiento. Entonces, masa por aceleración horizontal, como mencionaba, y la fuerza única que está aplicándose o que existe efectuándose o ejerciéndose en este resorte es la fuerza asociada con el resorte que se conoce como la ley de Hooke. Esta famosa ley de Hooke nos establece, bueno, a nivel de un poco del análisis de lo que sucede es que si tenemos un resorte y se estira o se comprime, con determinada fuerza, significa que el resorte va a buscar una restitución, una respuesta, que es proporcional a la distancia que se estiró o que se comprimió, y la constante de proporcionalidad es la constante del resorte, ¿no? ¿Ok? El signo menos está indicando que es esta fuerza restitutiva, ¿no? Que busca recuperar, ¿no? De esa forma, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ya nuestra ecuación diferencial, que es la fuerza de Hooke, la ley de Hooke, perdón, la fuerza asociada al resorte, igual a la masa por la aceleración.
Entonces, pues, bueno, aquí es el diagrama de lo que mencionaba, de la interpretación física de esta ley de Hooke. Entonces, bueno, entonces en este punto vamos a establecer la solución de esta ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial, pues la podemos reescribir de esta manera un poco más amigable. Lo primero hay que sustituir, bueno, aquí con toda un poco la alevosía que tiene ya el análisis previo a esto, identificar esta razón de estas constantes, que es la del resorte entre la masa, como un parámetro elevado al cuadrado. Esto, como mencionaba un poco ya adelantándose, que en algún punto se va a extraer raíz cuadrada, y entonces para que no esté apareciendo raíz cuadrada de W o raíz cuadrada del parámetro que estamos analizando, pues únicamente aparezca el parámetro, ¿no? Ya es un poco la presentación de esta solución, un poco adelantada a lo que es sí, claro, sí. Por favor, que no se les pase poner su asistencia. Aquí me vibró porque la mando a escribir. Entonces, bueno, posiblemente bueno, no se nota o no se logra apreciar por qué al cuadrado en este punto definir la razón de K sobre M y por qué no simplemente ponerla. E incluso el hecho de que sea W ya también está adelantándose a que va a ser la frecuencia angular, la que está asociada con esta razón de parámetros. Pero bueno, pensemos simplemente por cuestiones de estética de la ecuación, la presentamos de esta forma como la razón igual a W cuadrado, y también sustituimos lo que es la relación que existe entre la aceleración y la posición, que es a través de su segunda derivada, ¿no? De esta manera, entonces, la segunda ley de Newton con la ley de Hooke queda reescrito como esta ecuación diferencial, que es muy importante en física, que es la ecuación de un movimiento armónico simple, ¿no? El MSA, movimiento armónico simple más, que es la ecuación asociada a un oscilador. La respuesta es que esta posición X nos va a decir cómo oscila o cómo se mueve horizontalmente, en este caso, este bloque que está restringido unido al resorte, y cómo va a estar moviéndose, que lo que sabemos o lo que la intuición nos dice es que está oscilando, está moviéndose de manera cíclica y repitiendo ese movimiento de va y viene, izquierda y derecha, ¿no? Si no hay fricción. Entonces esto es lo que se entiende como un oscilador armónico simple. Perdón. Bueno, entonces como sabemos, pues también es necesario para tener una solución específica de todas estas curvas de soluciones de esta ecuación diferencial, pues establecer unas condiciones iniciales, que en este caso, pues bueno, nuevamente experimentalmente, perdón, le di dos clics muy grande. Perdón. Ok, ups. Bueno, ahí se me hizo grande, pero ya no supe cómo hacerlo pequeño, pero perdón. Entonces, las condiciones iniciales, perdón. Ok, rayos. Aquí admitir. Ahí está, perdón, ya. Perdón. Ok, ya se está uniendo, ya. Ok. Entonces, las condiciones iniciales, por simplicidad, podemos suponer que parte del reposo, es decir, estiramos el resorte una distancia x0, a partir de cuando está relajado el resorte con el bloque conectado, lo estiramos una distancia x0, o lo comprimimos una distancia x0, depende cómo fijemos izquierda o derecha, o cómo se ponga el esquema. Si comprimir es a la izquierda, entonces con signo menos, y estirar va a ser al positivo, o viceversa, ¿no? Esto es en realidad irrelevante para el ejercicio, simplemente se comprime o se estira una cantidad de x0 y simplemente se suelta, no se le empuja, se suelta, parte del reposo. Y esto es lo que significa, bueno, físicamente es ello, y matemáticamente se establece con este par de ecuaciones, ¿no? Posición al cronómetro t igual a 0 antes de que se eche a andar x0, y soltarlo, ¿no?
cuando se empieza a echar a andar el reloj, ¿no? Con estas condiciones iniciales, esta ecuación diferencial, ok, no me cambio la diapositiva, aquí está, pues se puede resolver, ¿no? Una forma de resolverlo, bueno, como lo vamos a hacer, que es la que nos interesa, es con matemática. Bueno, aquí puedo, bueno, pongo algunas, bueno, algunas sugerencias de solución a mano, por así decirlo, y es a través de encontrar, cambiar esta ecuación diferencial a una ecuación ecuación diferencial de segundo orden, a una ecuación cuadrática también de, bueno, en ese caso orden 2 de grado 2 perdón, se dice grado 2 no orden, de grado 2 perdón. ¿Cómo es la motivación? Pues sabemos que al derivar el exponencial simplemente se va a repetir el exponencial y si tiene el mismo exponencial tiene una cantidad que viene multiplicada por él, pues simplemente se va a ir va a ir bajando esa constante o esa cantidad de esa manera. Como lo muestro aquí, proponemos la solución x como función de t, como si fuera un exponencial de e a la rt, y nos damos a la tarea de derivar, únicamente baja r, que estoy considerando que r es constante, no depende de t. No tiene nada que ver con la posición ni nada, es simplemente r, porque lo va a asociar con una raíz, ¿no? Una raíz de un polinomio de grado 2, ¿no? Y volvemos a derivar, pues únicamente baja otra potencia, bueno, por multiplicar por otro r. Y entonces al observar que sucede esto y sustituirlo, si esto es solución y lo sustituimos en nuestra ecuación diferencial, lo que obtenemos es que nuestra ecuación diferencial se convierte en esta ecuación donde ya no hay operación derivada, ¿no? Hay el producto de estas dos cantidades con este factor exponencial. Entonces, para no tener la solución trivial que sea x como función de tiempo igual a 0, que es el exponencial de r a la t, r exponencial de r por t, perdón, lo que debe ser diferente de 0 es lo que está en el paréntesis. R cuadrada más W al cuadrado debe ser 0. Aquí ya empieza a mostrarse la motivación de por qué llamarle cuadrado a aquel parámetro, que es la razón de la constante del resorte entre la masa, puesto que pues aquí vamos a extraer raíz cuadrada, ¿no? Y para que sea presentable y no aparezca raíz de W, ¿no? Simplemente W. Extraemos raíz cuadrada, bueno, primero despejamos, R cuadrada es igual a menos W al cuadrado. Ahora sí, podemos extraer de raíz cuadrada y es la raíz cuadrada de menos W al cuadrado. Entonces eso significa que tenemos raíces con pura parte imaginaria, que son las conjugadas, es que aparecen ahí. Entonces, la respuesta es que nuestro problema inicial era encontrar a x como función de t. Se hizo esta propuesta que debe ser e a la rt. Lo que hay que encontrar entonces es r. Ya encontramos el valor de r. Tenemos dos posibles raíces, dos posibles valores, que son más o menos I por W, recordando que en este punto W ya es conocido porque es la raíz cuadrada de K sobre M y el ejercicio, pues bueno, el análisis debemos de partir de esa información, de que tenemos la masa, la constante del resorte y las condiciones iniciales. Estos son nuestros datos fijos que experimentalmente se pueden obtener y para hacer la modelación y la comparación con los datos del experimento, ¿no? Y es decir, W lo conocemos, ¿no? Entonces, en este punto ya conocemos lo que es la forma de como función de lo que es x como función de t. Lo único que hace falta es reescribirla en una forma un poco más amigable, ¿no? Que eso es lo que muestra esta diapositiva. Es decir, tengo dos posibles soluciones que son el exponencial con más y el exponencial con menos. Recordamos lo que platicábamos en ecuaciones diferenciales, que la solución general es la superposición o la combinación lineal de lo que son las soluciones. Y en este caso, pues son estas dos y hacemos su combinación lineal con estas constantes A1 y A2, perdón, A1 y B1, perdón, que estas constantes pues se pueden rastrear con las dos condiciones iniciales. Antes de rastrear el valor o encontrar el valor de A1 y B1, podemos seguir reescribiéndola en una forma un poco más, más, no sé si amigable o más, más común, más usual en una función más usual que estemos acostumbrados a utilizar.
Porque pues aquí pues aparece el número i imaginario, aparece exponenciales, y entonces a veces uno no queda muy cómodo de esa forma porque termina por representar a final de cuentas el desplazamiento, que es una variable real a final de cuentas, pero lo es porque utilizamos la entidad de Euler que nos relaciona lo que es coseno, el seno y el exponencial, y con aquella entidad de Euler podemos reescribir nuevamente esta expresión que tenemos en términos de exponenciales, ahora en términos de cosenos y senos, y redefino esta C1 y C2 en términos de todas esas constantes que al momento de utilizar la identidad de Euler van a surgir. Y la llamo de forma general C1 y C2. Y nuevamente pues termino por finalmente reescribir lo que tengo es aquí una suma de un coseno más un seno. Lo puedo expresar únicamente como un coseno sumado con una fase constante o con un seno, igual con una fase constante. Pues aquí pues escogemos el coseno, esto es indiferente. De igual manera podría haber quedado con el seno, pero la fase pues cambia, es llamarle esta fase 1 y la otra fase 2. Y podemos tener ya reescrita lo que es la solución a lo que es la posición como función del tiempo para el sistema resorte-masa, es decir, el oscilador armónico simple, que esta es la forma que es un poco más eh, eh, amigable en el sentido de que, por ejemplo, aquí podemos identificar lo primero que esta cantidad A va a representar lo que es la amplitud o los alcances extremos de lo que es nuestro oscilador, porque como sabemos, tanto el coseno como el seno son funciones que están acotadas en su rango de -1 a 1. Esto significa que no importa lo que esté dentro del argumento de este coseno, la promesa es que no va a pasar de 1, o bueno, va a estar ese número entre -1 y 1, y eso significa que no importa a final de cuentas en cuánto tiempo lo evaluemos o lo que hay ahí adentro, el alcance está entre -a y a, ¿no? Que es la amplitud, ¿no? Que en términos de, no he puesto las condiciones iniciales, aquí, con las condiciones iniciales tengo que encontrar a A y tengo que encontrar a este delta, que va a terminar pues por ser x0 igual a A, y el delta pues en este caso me parece como es coseno, cuando está en 0 debe de ser la fase igual a 0, o si no es pi medios. Debe, sí, porque derivo, bueno, hay que evaluar las condiciones iniciales, y encontramos con la condición para la posición, encontrar la amplitud, y con la condición para la velocidad inicial, encontrar lo que es la fase que está ahí, ¿no? Y ya tendríamos bien descrito nuestro oscilador armónico, nuestro bloque, cómo se mueve, puesto que también conocemos a W, pues es la raíz de K sobre M, ¿no? Y bueno, en el caso de que tuviéramos un oscilador armónico no horizontal, sino vertical, se llega a la misma ecuación de movimiento aquí, le estoy llamando con toda la intención al eje vertical X, para identificarlo de la misma manera, y termina uno bueno, en principio uno pensaría que cuando uno está sumando, perdón, agregando lo que es en este caso, lo que es la fuerza que se tiene vertical, que es el peso, pues esta se elimina con la condición de equilibrio que se tiene para el resorte, que esta nos establece que mg menos la constante por lo que se tiene el resorte cuando está relajado, eso debe ser 0, y este es el recuadro que aparece de color rojo dentro de la ecuación cuando se hace el análisis de forma vertical, y eso significa que pues termina uno por obtener la misma ecuación de un oscilador armónico cuando es vertical u horizontal, perdón, sin fricción. Ambos casos no hay fricción de ningún tipo en este sentido, y es unidimensional el movimiento. Ok, esto es el análisis a nivel de fuerza, perdón, de energía. Es decir, ya conocemos ¿cómo se llama? La posición, podemos conocer derivamos y obtenemos velocidad, que es esta cantidad que tengo aquí. Puedo sumar energía cinética más energía potencial. Sabemos que la ley de Hooke es menos kx. Esta proviene de esta energía potencial, recordando nuevamente que la relación entre la fuerza y la energía potencial es que
la fuerza S menos el gradiente de la energía potencial. Y en este caso, como es uno dimensional, la fuerza es igual a menos la derivada de esta energía potencial con respecto a X. Entonces, de esa forma, podemos, obsérvese que esta expresión para la energía potencial es un medio de kx cuadrada. Si la derivamos con respecto a X, obtengo kx con el signo menos de cómo está establecida la relación entre fuerza y energía potencial. Recupero la ley de Hooke, ¿no? Con esta energía potencial. Y aquí solamente notar el hecho que lo que iba a suceder si no hay fuerzas disipativas, que la energía es una constante, ¿no? Se suman, se sustituyen lo que es la velocidad, la posición, se elevan al cuadrado y hay un seno cuadrado, coseno cuadrado con un factor común que es k por a cuadrada, y de esa manera termina por escribirse la energía del sistema de esta forma. En este punto, bueno, esta es la gráfica. En este punto, antes de pasar al oscilador amortiguado, que es considerar ahora que el oscilador va a estar dentro de un medio donde hay fricción supuesta o de forma que es proporcional a la velocidad. Para poder frenarlo debe de ser proporcional a la velocidad del bloque. Entonces, antes de ir a este caso, podemos pasar a matemática y resolver primero el oscilador armónico, que para ello por aquí tengo el notebook. Posiblemente ya se cerró. Aquí está. Ok. Aquí está perdón, está el notebook. Voy a hacerlo un poco más grande. Ok. Entonces vamos primero con el oscilador armónico. Es relativamente... Ok, perdón. Sencillo. Perdón. Nuevamente, pues, ok, voy a iniciar el kernel. Bueno, voy a salir porque estábamos trabajando con el otro ejercicio. No, creo que no tienen nombres parecidos, pero bueno, no importa. Aquí en la primera línea, en la primera celda, estoy introduciendo la ecuación diferencial, lo que es el lado derecho de la ecuación diferencial, perdón, el lado izquierdo de la ecuación diferencial del movimiento armónico simple, que es, a final de cuentas, la aceleración más W al cuadrado por la posición, ¿no? Es importante especificar lo que es su dependencia explícita con respecto al tiempo, porque si no, al momento de poner el operador derivada, pues me va a mandar cero si no le pongo que es con respecto de t, esta x o s, que es el oscilador simple, o lo pueden llamar como quieran, ¿no? Ok, y entonces en la siguiente línea yo le estoy solicitando que mi ecuación del movimiento armónico simple que introdují previamente la iguale a cero y me la resuelva para la variable dependiente, que es la posición del oscilador con respecto al tiempo, y la variable independiente de esta ecuación diferencial, que es el tiempo. Y entonces, vamos a ver. Bueno, ahí está la solución. Bueno, no le borré las salidas al notebook, se las podemos borrar y que nos vayamos sorprendiendo cómo va mostrando salidas, pero bueno, eso al final de cuentas, lo que se obtiene. Es decir, me dice que la solución a tu ecuación diferencial es lo que por allá habíamos obtenido ya después de utilizar la identidad de Euler, ¿no? En términos de cosenos y senos, ¿no? Me dice, tu solución es esta combinación lineal que tienes ahí. Esto lo presenta ya como una variable real, al final de cuentas. Que la otra también estaba de esa misma forma, pero bueno. Y entonces, bueno, aquí podemos rastrear esta solución en términos de estas dos constantes y pedirle que nosotros definimos X como función del tiempo, esta combinación de esta seno y coseno. Nosotros manualmente evaluar lo que es la posición inicial en X0 y la velocidad inicial en 0, o la que quisiéramos nosotros como condición inicial evaluar, ¿no? Este problema. Esa es una opción, hacerlo, como menciono, un poco a mano, o darle la instrucción de forma directa a matemática
y es lo que estoy pidiendo en la siguiente celda. Estoy pidiendo que nuevamente me differential solve, que haga una solución porque va a haber ecuaciones diferenciales, y aquí está una de ellas, que es EQNOS, que es la ecuación del oscilador armónico que definimos en la entrada 1. Ahí tiene la parte de una derivada de segundo orden. Posteriormente, le estoy pidiendo que, como son sentencias lógicas, que simultáneamente esta proposición lógica AND, el I, que se resuelva que sea verdadero cuando sucede todo que sea verdadero, que también suceda que la solución, porque aquí la ecuación diferencial que puse en la entrada inicial, estoy definiendo la variable a derivar o la variable que es dependiente como X o S. Estoy pidiendo que esa función evaluada en 0 debe de ser X0. Le puse X0 de forma simbólica, ¿no? Que es la condición inicial donde hemos estirado o se ha comprimido nuestro resorte y medimos esa distancia. Y además también esta es la condición inicial para la posición. Y también le pedimos que simultáneamente se resuelva que la derivada de esto que es X o S, que representa la posición como función del tiempo, la derivada de esta función, que es la velocidad, evaluada en t igual a 0, en su argumento en 0, deba de ser igual a 0. Es la velocidad inicial que parte del reposo. Aquí, por ejemplo, podemos, si gustan, corremos esto, y le cambiamos y le ponemos B0 y bueno, lo que va a suceder es que va a aparecer la fase, ¿no? Dentro de la expresión. En este caso, pues le pedimos, y que resuelva differential solve, estas tres ecuaciones simultáneamente. Dos son ecuaciones que son condiciones iniciales y una es la ecuación diferencial para esas variables. Y aquí está la solución. Aquí está la respuesta, que es lo que habíamos comentado. No hay fase porque parte del reposo y es con la función coseno. Entonces, y la amplitud, aquella que aparece como A, termina por ser el X0, porque pues es el alcance máximo para la izquierda y derecha, ¿no? Entonces, esto ya es la solución de nuestro oscilador armónico. Comenta que podemos cambiar las condiciones iniciales, al menos para lo que es la velocidad. Le podemos poner parte de una B0 y aquí me muestra la solución y no me pone la fase, me lo escribe como un coseno más un seno. No me quiso dar la fase de un solo instante, pero bueno, al final de cuentas me muestra la solución en términos de las condiciones iniciales que son X0 y B0, ¿no? Esto significa que si B0 es igual a 0, pues este segundo término se nos va y recuperamos la expresión previa que tenemos con parte del reposo, ¿no? Ok, entonces esto es para la parte de un oscilador armónico. Vamos a comentar un poco lo que es el oscilador amortiguado. Y regresamos acá a resolverlo, que bueno, él como tal, bueno, ahorita en un momento comentamos algunas de las dificultades al resolver esto. Bueno, esto es para el péndulo simple. Ok, entonces vamos con el amortiguado, regreso aquí. Entonces, ok, entonces quedamos que esto aquí. Cuando consideramos el oscilador amortiguado, se está considerando que existe un efecto de fricción que es proporcional a la velocidad del bloque. Esto es un poco intuitivo de proponer, debido a que, por ejemplo, si un objeto lleva cierta velocidad, para poder frenarlo, detenerlo, tenemos que imprimirle de manera opuesta alguna proporción de esa misma velocidad, ¿no? Es para poder irlo frenando, ¿no? Entonces, toda esa beta es esa constante de proporcionalidad que nos dice qué tan intensa puede ser la fricción, ¿no? Si beta es muy grande, pues la fricción es muy intensa, por así decirlo, y caso contrario, cuando es 0,
pues incluso cuando mandamos beta a cero, recuperamos el oscilador armónico, es que no hay fricción, ¿no? Ok. Entonces, bueno, la ecuación diferencial, pues, es nuevamente la de la segunda ley de Newton, M por A, tenemos la fuerza de Hooke y ahora la fuerza de fricción del medio, es lo nuevo que aparece en nuestra ecuación diferencial, que, bueno, la podemos reescribir de esta forma, es decir, un poco para presentarla de la manera usual para que aparezca el polinomio de grado 2 que se le utiliza la fórmula general, es reescribir a lo que es este parámetro lambda como beta sobre 2m, de la misma forma que W lo escribimos sobre KM, y de esta manera obsérvese que queda la expresión escrita una vez que se hace la propuesta de que la solución sigue siendo una exponencial, porque a final de cuentas recordemos que el exponencial sigue, cuando se va derivando, sigue apareciendo la misma exponencial y va apareciendo de forma multiplicativa con la constante R que aparece por T ahí, ¿no? Entonces lo único diferente es que aparece un término en este polinomio, en el término lineal, que no aparecía previamente, que es el que está asociado a la fricción. Y nuevamente, entonces hay que rastrear el valor de R, y este valor de R lo podemos buscar o rastrear a partir nuevamente de la fórmula general y obtenemos esto, lo que es lo que presento a continuación, diferentes casos, ¿no? Es decir, si sometemos este polinomio en la variable R, este polinomio de grado 2, que aparece entre paréntesis igual a 0, y lo sustituimos en la fórmula general, pues llegamos, por eso era la intención de reescribir beta en términos de lambda de esa manera para que se vea de forma muy simplificada lo que son las raíces de aquel polinomio, ¿no? Y entonces significa que las raíces de ese polinomio, que es R, nos va a dar la respuesta a lo que es la posición del bloque, puesto que es lo que estábamos buscando, porque propusimos nuevamente que la posición del bloque bueno, debe de ser una forma de función E a la RT, ¿no? Entonces, si conocemos R, ya conocemos la forma, bueno, T es representa el tiempo, ya podemos conocer cómo es la posición con respecto al tiempo. Y lo único que faltaría serían las condiciones iniciales a evaluar para encontrar las dos constantes de integración que aparecen ahí. Entonces, aquí lo interesante es que con la fórmula general que se aplica a aquel polinomio grados en R, puede hacerse un análisis de la situación física que está ocurriendo aquí en este ejercicio. Por ejemplo, las raíces son esta expresión que tengo ahí, R igual a menos lambda más menos raíz cuadrada de lambda cuadrada menos W al cuadrado. Esto se le conoce como el discriminante, lo que está dentro de la raíz, ¿no? Es el famoso discriminante de esta solución general. Discriminante porque va a definir cómo son las raíces del polinomio de grado 2, si son reales, si son con multiplicidad 2 o si son complejas conjugadas, ¿no? Que son las tres posibilidades en base a que lo que está dentro de esa raíz es un número, a final de cuentas, es un número real que le vamos a extraer raíz cuadrada, puesto que lambda está en términos de beta, que es parámetro para la función que es real, m, que es número real, igual w, termina por ser número real. Es un número real que bajo un radical, pues es esa propiedad de tricotomía, que un número real puede ser positivo, negativo, cero. Entonces, bajo el radical nos va a definir eso que menciono, que es raíces reales, raíces duplicadas o raíces complejas conjugadas, ¿no? Dependiendo si es positivo, cero o negativo. Y eso físicamente lo que define son los diferentes casos, ¿no? Es decir, cuando es el discriminante mayor a cero, tenemos el caso amortiguado. Cuando es igual a cero, tenemos el caso que se define como críticamente amortiguado. Y cuando es menor a cero, el que es subamortiguado. Esto es por la forma matemática de las soluciones, que son las que presento aquí, es decir, para los tres diferentes casos, y que si tomáramos un bosquejo de estas tres posibles casos, tres posibles soluciones, sería una gráfica como la que mostré aquí. Esta es extraída de matemática, pero le puse algunos valores numéricos para que me dieran los discriminantes en cada uno de los casos, ¿no? Observemos que el que es subamortiguado, pues va poco a poco amortiguándose por la fricción. Es una fricción que no es tan intensa
y lo va amortiguando poco a poco. Empieza a oscilar el bloque y poco a poco se va deteniendo conforme avanza el tiempo, ¿no? A tal grado que ya cuando es un tiempo muy grandes, pues ya está casi en reposo porque la posición vertical en este caso, perdón, la posición X es del eje vertical y el eje horizontal es el tiempo, ¿no? Esto es el subamortiguado, es ese comportamiento, por eso es sub, porque es casi, no, casi amortiguado, por así decirlo. No tiene mucho efecto la fricción. Y los otros dos, por ejemplo, el amortiguado críticamente lo apaga abruptamente el movimiento y el sobreamortiguado pues, es un poquito más tardado por eso. Entonces, el que frena al bloque, ¿no? Es por eso que les atribuyen esos términos en base al comportamiento de esas curvas que aparecen ahí. Entonces, esto es para estos osciladores amortiguados. Podemos pasar a matemática para poder resolver alguno de ellos. En este caso, bueno, podemos obtener bueno, aquí en el notebook no me di la tarea de rastrear algunos valores. Estos de aquí ya los tenía de otras diapositivas, pero vamos a definir primero la ecuación. Vamos a definir primero la ecuación para el movimiento armónico. Y lo único que tengo que agregar en este caso es más el término de fricción que le llamamos en base a la notación en lugar de, para que en vez de W, que le estamos llamando 2 veces lambda. 2 veces lambda. Para que quede escrito de esa misma forma como hemos intencionalmente escrito a W al cuadrado. Vamos a poner 2 veces lambda en la ecuación, más 2 veces, y por acá tengo la... De igual forma, si uno quisiera, pues desde un principio aquí puede poner, en vez de W, K sobre M, y en vez de lambda, pues poner beta sobre 2M, y quedaría la expresión usual que uno obtiene de forma directa con las leyes de Newton, ¿no? Con la segunda ley de Newton. Y esto debe de venir multiplicado por esta derivada, pero la primera derivada, ¿no? Es decir, aquí hay que poner un espacio porque si no entiende que es otra cosa. Aquí le ponemos 1 o incluso solo pude haber puesto la T. Es más que suficiente, pero de igual manera funciona. Y hay que cambiarle el nombre y vamos a ponerle aquí una A de amortiguado para que no se sobrescriba nuestra previa ecuación, ¿no? Listo. Aquí ya me entendió que ya tiene la ecuación del oscilador amortiguado. Okay. Vamos a pedirle que nos dé la solución, que es differential solve. Voy a copiar la instrucción. Vamos a pegarla y lo único diferente es que aquí debe ser la ecuación del oscilador amortiguado. Incluso le hubiéramos cambiado bueno, aquí en este punto se van a sobreescribir la XOS con la que tengo, bueno, más bien la nueva XOS va a ser no la del oscilador armónico, va a ser la que tengo aquí del amortiguado. Pero bueno, ya, lo hubiéramos puesto en vez de XOA de amortiguado o alguna otra cantidad, pero bueno, aquí está la respuesta, que es lo que habíamos en efecto observado previamente, ¿no? Y incluso él no lo deja en términos de las raíces, ¿no? Ahí. Él nuevamente entiende que hace falta que el discriminante decida cómo va a ser las raíces, ¿no? Y él también simbólicamente lo manifiesta ahí en la salida 6 de esa manera, ¿no? Que es la raíz de ese número que uno le toque evaluar, ¿no? Aquí podríamos hacer bueno, poner un assumption, por ejemplo, assumption. Vamos a ponerlo para que se muestren las diferentes raíces. Esto, estoy reescribiendo nuevamente lo mismo y entiendo yo que es assumption. Vamos a poner, por ejemplo,
Estoy para no escribir otra vez la ecuación. Ah, ok. Bueno, no la tengo, toca escribirla, ¿no? Ok, bueno, menos lambda, hay que escribirla. Menos lambda más. Ah, no, perdón, perdón, es sobre el discriminante. Es lambda cuadrado, lambda al cuadrado menos w al cuadrado. Y esto primero vamos a poner que esto sea positivo. Positivo. Y bueno, ahí no como tal tanto cambio porque ya es la raíz de esas cosas que son reales, pero veamos qué sucede cuando las ponemos ahora negativas, ¿no? Aquí lo único que nos hizo, no nos lo está simplificando, toca poner condiciones iniciales, pero sí me manifestó nuevamente, me lo escribe lo que es positivo con el i, el menos i y el más i. Y finalmente vamos a pedirle que haga esto, pero cuando esto es igual a 0. Ah, doble igual, y ahí está. No me gusta porque no me simplificó cuando es igual a 0, me lo deja igual. Ok. Vamos a introducir, por ejemplo, las condiciones iniciales, pero sin hacer suposición, para poder resolver el ejercicio, es decir, lo que tenemos acá con condiciones iniciales. Vamos a sustituir. Y esta es la ecuación del armónico amortiguado, perdón, del oscilador amortiguado. XS, ok. Y aquí ya me muestra la solución sin constantes, sin C1 ni C2. Ya evalúa las constantes y obtiene esta expresión que nuevamente cuando mandamos lambda 0 vamos a poder recuperar la expresión debe de recuperarse la expresión previa del oscilador armónico. Ok, entonces en este punto podemos incluso fijar los valores de W, es decir, escribir algún ejemplo para obtener la expresión numérica y poder observar aquel comportamiento que mencionaba. En el oscilador armónico comentaba que la interpretación física de X0 es la amplitud, y aquí se me pasó a mencionar que W está representando, obsérvese que la función coseno o seno de esta variable t, cuando se multiplica, por ejemplo, por una cantidad mayor a 1, entonces esto como que se aplasta la función, aquella onda de función coseno. Y cuando se multiplica por algo más pequeño, pues se hace más repetitiva, ¿no? Entonces, de esa forma se interpreta esto como la frecuencia, y en este caso angular, porque estamos bajo la función coseno, ¿no? No es la frecuencia de oscilación natural. Entonces, en este punto podríamos fijar el valor, por ejemplo, para poder dibujar, bueno, visualizar alguna de las gráficas de estos osciladores. Podremos fijar el valor de W, bueno, de lo que es la constante y de lo que es la constante del resorte, lo que es la masa y lo que es la lambda, ¿no? Y esto lo podemos hacer de esta forma. Aquí podemos escribir que W es lo que habíamos comentado, es la raíz cuadrada de, pongamos aquí, esto es K dividido por M, y a su vez, digamos que lambda, aquí está, es igual
a beta, y bueno, es beta dividido por 2 veces la masa. Listo. Y bueno, esto, ok. Antes de correr esto, pues hay que definir lo que es K. K igual a, en un momento hay que poner algún valor numérico para poder obtener una gráfica de lo que está sucediendo. Y K igual, M igual también debe venir un valor. Y beta también debe venir algún valor. En un momento le ponemos sus valores numéricos. Aquí para obtener, pues podemos fijar, no sé, se me ocurre, podría ser por simplicidad, aquí podemos poner 2, ponemos 1 y aquí podemos poner 0.5, que no sea perdón, que no sea tan extrema la fricción, ¿no? Hemos corrido los valores, definimos entonces de esta manera, W ya tiene sus valores, lambda también, y por acá copio lo que es la solución a mi ecuación diferencial. Y bueno, ok, y vamos a poner una posición inicial. Pensemos por dar algún valor, no sé, pongamos 3, una amplitud de 3 metros está llegando, o 3 centímetros, lo que fuese. Y ahora le pido que me dé la solución y ya me muestra algo numérico. Totalmente, lo único que hace falta es, ¿cómo se llama? Graficar esto con respecto de t. Es decir, vamos a poner plot y x o s con respecto de t. Y esto para un intervalo del tiempo desde 0, pongamos hasta 10. Perdón, la coma. Ok, me está entendiendo que esto es lista, por eso no me lo está sacando. Hay que sacarlo, hay que sacar la información. Ok, entonces permítanme llamar solución igual a esto. Y vamos a sacar esa información. Entonces, ya esa vamos a llamarla simplemente función de x, ¿no? Función de x como función del tiempo debe ser igual a lo que obtuviste de x o s, que esto es de t, y extráelo o sustitúyelo, es el barra punto, diagonal punto, de solución, y aquí esto es de la lista 1. Listo. En este punto ya en fx está guardada como función lo que queremos graficar y cambiamos aquí entonces a fx. Y ahí está, ¿no? Ahí está yo rastreé el amortiguado porque le puse poquita fricción. Le puse 0.5 al beta. Si en algún momento, bueno, si alguien ya con calma puede hacer, de ahí es como saqué aquella gráfica, empecé a poner valores numéricos en una notebook y le fui moviendo el beta para que tuviera los diferentes casos. Y aquí tenemos el movimiento amortiguado. Podemos ver un poco más amplio el tiempo y observamos. Incluso vamos a poner plot range completo. Plot range alt. Y ahí está, ¿no? Ok. Obsérvese que empieza el movimiento que se estira el resorte en X, en T igual a 0, lo estiramos en 3 y se suelta. Claro que ya del lado izquierdo no va a alcanzar el 3 porque hay efecto de fricción. Alcanzó poco menos del 3. Entonces, incluso vamos a poner plot range, obligarlo a que me muestre en el rango a menos 3,3. Y aquí en el dominio de 0, digamos que es 20. Pero ¿por qué? ¿Por qué me mostró? ¿Por qué plot range? ¿Qué hizo? ¿Por qué me está mostrando? A ver. Creo que faltó una coma. Tienes, sí, totalmente, sí. Gracias, Jesús, gracias, sí. Sí, ya me estaba preocupando otra vez de matemática. Gracias. En efecto, la coma, sí.
Entonces, observemos que aquí ya está de -3 a 3 y sí, ya no alcanzó por el efecto de fricción del medio, ya no alcanzó a llegar otra vez al 3, negativo del lado izquierdo, y y ya de luego en la siguiente oscilación ya no alcanzó a llegar al 3 del lado derecho, llegó más abajo, perdón, más menos derecha, bueno, un poco menos a la derecha, y luego regresa en la siguiente oscilación y ya no llegó a la anterior que era como cercano al -2, llegó un poco menos y cada vez se va apagando más. Este es el famoso subamortiguado, ¿no? Y entonces aquí voy a guardar cambios y en un momento lo sustituyo en la parte, en el Classroom. Y de la misma forma también podemos analizar, es decir, cualquier caso bueno, el armónico, de hecho, si dibujáramos el armónico, pues va a salir la función coseno bien, es decir, la onda bien bonita de que siempre mantiene entre -3 y 3. Y ahí se puede incluso interpretar también lo que mencionaba de la frecuencia. Si le cambiamos los valores de W, por más pequeños, se ve que tiene mayor cantidad de oscilaciones y caso contrario cuando es mayor, ¿no? El W se ve menor cantidad de oscilaciones, ¿no? Y esto pues es para estos osciladores armónico y amortiguado. Por ejemplo, ¿cómo se llama? El oscilador forzado. No, creo que no puse, a ver, vamos a ver si tengo diapositiva. Ok, ok, no tengo diapositiva, pero bueno, lo que hace que sea diferente, permítame aquí, por ejemplo, copiar totalmente bueno, copiar esta amortiguado, ok, copiamos esta. Puedo escribir la ecuación y enseguida, posiblemente a partir de la ecuación es más fácil la interpretación que menciono, ¿no? Y por acá está la ecuación. Ok, ok. En ese caso puede ser. De hecho, incluso podemos poner la misma y me voy acá en lo que es differential solve. Y posiblemente aquí es donde, como mencionaba, se puede interpretar. Vamos a llamarle aquí X del oscilador forzado, para que no estemos sobreescribiendo sobre la misma. Listo. X del oscilador. Y lo único que tengo diferente es que en vez de igualar a cero, es lo que mencionaba, hay que igualar a algo que le esté suministrando este movimiento. Puede ser un coseno o puede ser un seno, por ejemplo, seno de W, perdón, de una W prima, llamémosla W prima, W1 por T. Ok, por T. Listo. Y entonces es lo único diferente, que aquí hay algo que le está suministrando, en vez de que sea igual a cero, suministra movimiento. Algo que es interesante de esta solución que es forzado, es que ocurre el fenómeno de resonancia cuando uno hace la solución analítica de esto y en algún punto queda una división entre el W y este W no va a quedar. Y es en el denominador. Eso significa que cuando las frecuencias, las W son iguales, pues vamos a tener una división por cero y y como esto representa la posición, eso significa que va a ser un número grande y termina por colapsar, ¿no? Cuando las frecuencias la frecuencia angular del oscilador con la frecuencia del agente externo son iguales, sucede esto, ¿no? Que físicamente es lo que se conoce como resonancia y que ha sucedido, por ejemplo, en puentes, por ejemplo, que está el viento soplando, que es el que juega el papel de esta función que acabo de poner aquí. Y no sé si convenga coseno o seno, para que se rastree más fácil aquí el término. Ahorita lo cambiamos si no es así. Y entonces esto representa ese viento ajeno que está soplándole al puente, que lo está empujando, o en un temblor, por ejemplo, también, o en los sopranos o las personas que cantan, que con su sonido dentro de la estructura de las moléculas del cristal que está ahí también entran en resonancia y quiebran, ¿no? Porque se pide que X, que es el desplazamiento, en ese caso la separación entre moléculas, en el puente, cómo se mueve de izquierda a derecha, X se hace muy grande, ¿no? Esa posición se hace muy grande
y pues trueno, ¿no? Vamos a ver qué, vamos a pedirle la solución. Perdón, hay que correr primero la ecuación. Aquí me corre, la ecuación pues es la misma. Ok. Entonces aquí le pedimos la solución. Y aquí, es que ya le fijé, hay que limpiar los valores para que me los muestre simbólicos. Vamos a poner un clear. Vamos a poner un clear K. Sí, un clear K. Vamos a limpiar K. Vamos a limpiar M. A ver. No me lo quise dar de esa forma. Bueno, primero limpiemos K. Vamos a limpiar esto también, M. Aquí me lo va a dar en términos como le di la relación de W. Hay que limpiar también a W para que se vea la W1 y la W2. Hay que limpiar W y lambda también. Vamos a limpiar W y lambda porque si no, no se va a notar lo que yo mencionaba, ¿no? Vamos a limpiar aquí W. Y vamos a limpiar lo que es lambda finalmente. ¿Qué es? Bueno, aquí estoy buscando lambda. Vamos a limpiar estas constantes, ¿ok? Y entonces, bueno, vamos a pedirle que nos dé la solución. Ok. Bueno, aquí como le puse medio, pues aparece, el medio también participa, ¿no? Obsérvese qué es lo que mencionaba, ¿no? Aquí el medio participa, el lambda, participa dentro de este denominador como tal, ¿no? Aquí, y aquí aparece lo que mencionaba, las dos frecuencias deben de igualarse. Entonces, incluso, bueno, ya el caso general, pues participa también la formación del medio que haya como tal. La expresión que yo les mencionaba, pues es cuando mandamos el fluido, es decir, si ponemos lambda igual a 0, que despreciamos la fricción que hay del medio, pues se va a obtener aquella solución que mencionaba, ¿no? Y aquí aparece, ¿no? En algún punto, bueno, aparece la solución de un oscilador armónico, que es lo que sucede en física siempre, la solución no perturbada, por así decirlo, más la solución de lo que está sucediendo externo, que es todo este factor, este es un factor global que está multiplicando todo este rollo, ¿no? Donde notamos que hay problemas es aquí. Todo lo demás es puro, no hay denominador. El único denominador que notamos conflictivo es este que está aquí, ¿no? Cuando W1 es igual a W2, W1 es igual a W, que es decir, lo que mencionaba con las frecuencias. E incluso, bueno, podríamos graficar la solución de esta expresión y empezar a cambiar valores, incluso poner dentro de manipulate. Esto es lo que les mencionaba de matemática, ya uno empieza a introducir instrucciones y todo este rollo de lo que uno como bloques fundamentales usa dentro de matemática, y ya con ellos puede ir uno nutriendo su solución o su análisis. Y por ejemplo, en este caso, ahorita se me ocurrió que podemos utilizar manipulate y jugar con los parámetros W y W1 para que se vea la gráfica, cómo ahora va el seno haciendo lo contrario al amortiguado, que empieza a colapsar conforme se van acercando los valores de los W, hasta que pues la posición tiende a infinito, pues eso físicamente significa que el material no lo soporta y se rompe, ¿no? Entonces esto es lo que se tiende o se asocia con lo que es resonancia, ¿no? Con este tipo de oscilador, ¿no? Podríamos hacer esto, pero me gustaría, bueno, esto, como menciono, pues ya uno puede, ahora sí que de su imaginación o de su cosecha, pues empezar a armar a este notebook y presentarlo como mejor le guste para tenerlo para futura referencia, o por si en caso nos piden evidencias para lo que es la parte del curso, tener nuestras evidencias ya guardaditas ahí listas para futura referencia o como tal para evidencia, ¿no? Entonces, como mencionaba, pues y aquí, ¿por qué le puse? Creo que este es oscilador, no le... trabajé sobre la misma sección. Permítame, aquí cometí ese error. Vamos para cambiar esto. Command X.
donde empezamos el oscilador forzado, perdón. Oscilador forzado. Vamos a poner forzado. Y ya queda la sección de oscilador forzado separada. Finalmente, pues, como mencionaba, me gustaría más pasar a lo que es el péndulo simple. Esto, que como tal, bueno, aquí tengo el análisis ahora de las fuerzas que están, el péndulo simple con cuerda rígida. De hecho, pues se puede hacer también el de cuerda elástica, por así decirlo, que esta L le ponemos una R que es función del tiempo, es decir, como si estuviera cambiando, no está fija la distancia radial y se puede resolver incluso con matemática, y lo único que hay que hacer pues es incluir dentro del análisis de las fuerzas pues la parte de la aceleración que hay radial en esa componente. En este caso, la aceleración que es la que muestra sobre la tangente sobre el movimiento circular es la aceleración del ángulo, ¿no? La dimensión angular. Entonces, nuevamente, pues el análisis de las fuerzas de Newton solamente nos dice que la fuerza aplicada al sistema debe ser masa por aceleración. Aquí la recomendación es escribir esto en coordenadas polares, esto pues porque es la forma en lo que está naturalmente el ejercicio. En coordenadas rectangulares tendríamos dos aceleraciones, que es la aceleración X y la aceleración Y, ¿no? Y esto se pone un poquito más complicado. Y en coordenadas polares, pues con R constante o con la cuerda rígida, sin que tenga elasticidad, solamente tenemos la aceleración del ángulo θ, ¿no? Okay. Entonces, en ese caso, pues tenemos lo que es la componente en este caso para esta fuerza que se tiene asociada al peso, esa componente que es tangencial a la masa del péndulo sobre esa circunferencia, que es esa componente que se describe como mg seno de teta, y bueno, ponemos la convención si estamos considerando a la izquierda negativo, pues es con el signo menos. Y eso debe ser igual a lo que es masa por aceleración. Aquí, en ese caso, hay que sustituir la expresión para esta de coordenadas polares. Tengo previamente aquí un notebook que también se cargó en la página, que lo estoy rastreando, que dice polares y esféricas. Entonces, bueno, pero solo vamos a usar polares, es decir, en este notebook lo que hago es escribir lo que es el vector velocidad y el vector aceleración en coordenadas polares, y esto en términos también de esos vectores unitarios, R unitario y θ unitario, que ya en una sesión previa habíamos adelantado un poco y ya habíamos introducido ello. Entonces, lo que hago aquí es definir primero lo que es mi vector I unitario, el I gorro, el vector 1,0. En términos del vector unitario Rθ, aquí lo tengo, le estoy llamando RU, el vector unitario R, y estoy llamándole a Rθ el vector unitario θ. Ellos los estoy identificando como función de t porque sabemos que si despejamos esta ecuación que termina por ser también esta matriz que rota, R unitario θ se escribe como el vector constante I multiplicado por coseno. Y ese mismo vector constante J multiplicado por ahora el seno, ¿no? Que es lo que habíamos analizado en esa sesión previa. Es decir, I y J terminan sí por no ser vectores constantes, pero R y θ, bueno, si θ está cambiando con el t, pues sí, ellos también van a estar cambiando R unitario y θ unitario. Entonces, escribo la expresión para los I y J unitarios en términos de R y θ, que es lo que previamente, como mencionaba, por ahí lo habíamos subido en una diapositiva, y me da esta expresión. Posteriormente, defino lo que son las coordenadas polares, que también habíamos comentado que X es igual a R, que depende de T, coseno de θ, que depende de T. Lo que quiero ahora es rastrear, como mencionaba, la aceleración y la velocidad en términos de coordenadas polares, ¿no? Entonces, sigo manteniendo esa dependencia para que haga posteriormente una derivación
esto implícita bueno, que derive con respecto a t sin que sea parcial la derivada, es una derivación del regla de la cadena, que ya la que habíamos comentado. Y aquí, bueno, por ejemplo, me doy a la tarea de escribir mi vector de posición que le llamo R mayúscula, que va a ser función de t porque va a estar cambiando. Y le pido que me lo escriba como lo que sabemos, que es x por el vector unitario y más y por el vector unitario j. Y en efecto, pues me está diciendo que el vector de posición para lo que es la trayectoria de esta partícula, de este objeto en coordenadas polares, es la magnitud de R por el vector unitario R, que es lo que ya sabíamos, ¿no? Que así se escribe. Ahora voy a derivar la componente X, que está ya escrita en coordenadas polares con respecto de T. Y ahí está su derivada. El hecho de que haya escrito o insistiendo en garantizar la dependencia de T es donde aquí me muestra que hay este término que es derivado con respecto de T, que si no hubiéramos puesto esa dependencia de T insistiéndolo en las expresiones, pues hace derivaciones parciales, ¿no? Como es, ¿no? Por lo entiende. Si uno a matemática no le especifica que hay dependencia, pues lo ve como una constante y la deriva parcialmente, ¿no? Y esta es la derivada de perdón, la derivada de x con respecto de t, que es px, ¿no? Hacemos lo mismo, pero para la y. Y aquí la tenemos, ¿no? Y puedo escribir el vector velocidad como lo que es la componente, en coordenadas cartesianas, la componente x, y, más la componente y, j, y le pido, bueno, y como eso es en cartesianas, pero nosotros hemos introducido las expresiones que queden en términos de lo que es polares, y matemática no lo hace, y aquí pues únicamente me está poniendo, recuerda, ojo, aquí yo puse un vector a final de cuentas, y bueno, como tal recuerde que lo que es u teta es el vector unitario, y ur, aquí lo puse al revés, hubiera puesto teta 1 en vez de, bueno, el U es de unitario y con el teta, ¿no? Y con el R, haciendo referencia a esas. Y las otras sí son lo que es, R es la magnitud del vector y teta pues es el ángulo, ¿no? Que se forma con respecto a la horizontal. Y aquí ya tengo pues lo que es la expresión usual de la velocidad en coordenadas polares, ¿no? Que por ejemplo si R es constante, pues este término primero, pues la derivada, si R es constante y no depende de T, que es movimiento circular, pues la derivada de el primer término, bueno, ese primer término es cero porque su derivada es cero, no depende de T, ¿no? Pero bueno, ese es lo interesante de matemática, que podemos pedir que haga el cálculo general sin problema alguno y ya después recuperamos las expresiones que nos interesen. Ok, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con aceleración, es decir, vamos a derivar la velocidad en x, la componente de x, y derivamos la componente de y para la velocidad, y aquí obtenemos las expresiones. La pedimos que nos la presente como suma, que es la componente x por y más la componente y por j unitario. Eso sabemos que es en cartesianas, pero como lo hemos escrito en polares, nos lo va a sacar como polares. Y le pedimos que, bueno, creo que lo puse y no me hace simplificaciones, solo lo sustituye de forma directa. Entonces le pido que me lo simplifique y esto va a ser la aceleración escrita en términos de mis variables y mis vectores unitarios en coordenadas polares, ¿no? Y aquí está. Obsérvese que es la expresión que es la que en un momento voy a utilizar. Es R unitario, y aquí viene la aceleración radial, que es la componente que viene multiplicada en este paréntesis. Y viene el teta unitario multiplicada por lo que es la aceleración angular en este caso, ¿no? De este ángulo. Obsérvese que aparece, insistimos con que tanto teta como r dependían de t, y aquí aparece, por ejemplo, ese r dos puntos, o la segunda derivada con respecto a r, y por ejemplo acá también aparece, pero la primera derivada. Y entonces significa que, bueno, en la ecuación de Newton yo estoy interesado en la parte de la aceleración, cómo está acelerando, bueno, cómo acelera el ángulo, y en particular cuando R es constante. Entonces este primer término se me va, y lo único que obtengo es que teta unitario, para el caso R constante,
es igual a R, que es la longitud de la longitud de la cuerda, que le llamamos L, multiplicado por la segunda derivada de teta. Y es en efecto lo que aquí no bueno, aquí tendría que poner, esta es la componente en teta de la fuerza, poner un subíndice teta, debe ser igual a la masa por la aceleración de teta, que eso es igual a masa por L por teta, dos puntos, o la segunda derivada de teta. Las masas se me cancelan y me queda esta ecuación que aparece, que no aparece aquí, por cierto, pero es, a final de cuentas, es menos G seno de teta igual a la teta, a L por teta segunda derivada. Que es la ecuación que ya pongo aquí en la diapositiva, en el notebook. Ok, pero bueno, la pongo en términos de, bueno, por ejemplo, aquí. Aquí ya la estoy, pongo el lado izquierdo de esa ecuación, pero por ejemplo, en este caso ya estoy identificando a W de esta forma como aquel parámetro, pero podemos ponerlo para que se vea un poco más la forma de aquello. Es L, digamos, la longitud del péndulo, esto dividido por M, ¿no? Y ahí está, ¿no? Este es el lado izquierdo de la ecuación para el péndulo. Y del lado derecho, pues sabemos que es igual a 0, ¿no? Y entonces aquí viene una de las dificultades porque se parece mucho a la ecuación del oscilador armónico si cambiáramos este seno por únicamente teta, la variable que está siendo derivada, la variable dependiente que está siendo derivada dos veces acá. Entonces, pero aquí aparece seno, y el hecho de que aparezca seno, pues, hace que esta ecuación, perdón, pues de forma analítica no tenga una expresión tan amigable como la del oscilador armónico, ¿no? Y entonces, en este Perdón, punto, pues, sí. hubo ahí es L sobre G, ¿no? Ah, perdón, L sobre G, gracias, sí, la masa es independiente, gracias, sí, perdón, sí, tienes toda la razón, sí, L sobre G, sí. Ok, gracias, sí. Me quedé con el armónico, perdón, sí. Ok, y entonces, pues hay que mandarle resolver esto. Bueno, aquí en la siguiente sentencia, pues le pido que me dé la solución simbólica a esta ecuación diferencial y pues, lo que me arroja es, bueno, que la solución tiene en términos de estas funciones de amplitud de Jacobi, que al menos para mí, bueno, yo no estoy tan familiarizado con aquellas, habría que darse la tarea de analizar estas funciones y bueno, termina por aparecer todo como función de t, bueno, los parámetros L y G, que son la longitud del péndulo, de la cuerda del péndulo, la gravedad y las constantes de integración, ¿no? Entonces, posiblemente podríamos ayudarle un poco aquí qué es lo que le pedí, que hiciera la solución de la ecuación diferencial para las condiciones iniciales donde, por ejemplo, el ángulo inicial en t igual a 0 esté en teta 0 y pues que se parte del reposo, ¿no? Es decir, que cuando la derivada de teta punto, perdón, la derivada de teta en t igual a 0, pues es 0, ¿no? Entonces, aquí le pongo esto y bueno, lo que me sacó ya no, aquí ya no me logró reducir ni lograr expresar encontrar las constantes de integración. Entonces, bueno, esto es lo complicado. Perdón, cuando yo he Sí, usado el sí. differential solve, Ujú. va con comas en lugar de los ands que pusiste, ¿no? Ahora podemos, ¿cómo más? Vamos, adelante, vamos a probar. Vamos a ver aquí. De igual manera, me expulsa, ¿cómo se llama? Me expulsa que, bueno, ya cuando quiere rastrear las constantes, no se deja, ¿no? Entonces,
Y bueno, aquí lo que hago es, bueno, pues no se deja, pero vamos a hacerlo numérico. Aquí le había puesto W, ok, permítanme cambiarle a la ecuación como le había puesto aquí, W cuadrada, o bueno, pongamos acá abajo, no pasa nada, podemos definir esto W, perdón, W igual a la raíz cuadrada de, L sobre G. Aquí ponemos L sobre G, sobre G, sobre G. No se deja poner el cuadrito, sobre G. Y previamente, pues llamemos L igual a algún número. Y bueno, el G si no lo sabemos, ese sí es 9.81. Y aquí pues pongamos una longitud, no sé, pues longitud de la cuerda de 1, para simplificar la vida un poco. Y entonces aquí W va a ser igual a esto. Y creo que no era necesario definir W, únicamente G y L, porque así está mi ecuación. Y ahora lo que le estoy pidiendo es que me haga la solución numérica de aquella ecuación diferencial, con la condición de que inicialmente el ángulo, pues lo pongamos le puse pi cuartos, recordando que debe estar en radianes porque las funciones cosenos y senos trabajan de forma radianes en matemática. Y pues le puse 45, pi cuartos es 45, le podemos poner si quieren un poquito más, bueno, ahí ya depende de cada quien. Y con velocidad inicial partiendo del reposo, que me lo resuelva para le llamo teta del péndulo, el ángulo, la P es de péndulo, el ángulo del péndulo, el ángulo que se forma con la vertical, y que me lo haga para T de 0 a 10. Y aquí me dice, ya te lo resolví, y ahí anda tu solución numérica, que es esta interpolación, que pues aquí no es, al menos humanamente, visible qué es lo que está sucediendo. Y hay que graficarlo. Y nuevamente, como aquí es lista, me va a sacar, no me lo va a sacar, me va a decir, ¿cómo se llama? Esto no es posible, pero lo podemos rastrear nuevamente y llamémosle teta solución, que esto va a ser una función de t, y esto que me rastree lo que obtuvo de la ecuación previa, command B, y que lo tome y lo sustituya de numerical sol, así le llamé a la solución de esa ecuación diferencial. Y aquí le ponemos 1 y posiblemente bueno, voy a ponerle sin el punto y coma. Y aquí, bueno, aquí no me gusta porque no me lo quiso, no le quiso rastrear el valor. Y nuevamente no me lo está graficando. Quiero sacar esto, esta solución la quiero sacar. Vamos a probar si solamente con numerical solve la grafica. No, tampoco. Estoy tratando de extraer la información como si fuera función. Y posiblemente, a lo mejor, posiblemente probemos así. Ahí está. Bueno, no era necesario definir una nueva variable, y ahí me sacó lo que entiende él como curva, como solución, respuesta bajo estas condiciones iniciales y estos valores, ¿no? Ok. Entonces, bueno, al menos numéricamente, pues está arrojando ¿cómo se llama? Una respuesta numérica. Aquí me quedé, hasta este punto es lo que estaba trabajando, para posteriormente hacer la comparación. Eso lo podemos hacer, la comparación de esta solución numérica que tenemos, mostrar esta gráfica y hacer la aproximación de la solución de la ecuación para el péndulo simple, considerando que el ángulo teta es pequeño. Es decir, si el ángulo teta es pequeño, la función seno, que la asociamos, bueno, tiene su expresión en una serie de Taylor, podemos términos de teta cuadrado en adelante tirarlos y solamente
aproximar seno de teta igual al mismo teta, siempre y cuando teta sea pequeño se puede hacer esta aproximación. Y esa es la solución de un oscilador armónico que podría uno resolver alternativamente, que es lo que me quedé en este punto, y hacer la comparación de ambas soluciones y en principio cuando el ángulo es pequeño para valores de teta pequeño, deben de parecerse las curvas, que es lo que uno esperaría. Pero ya cuando el ángulo teta es grande, deben de ser diferentes las curvas, ¿no? Entonces, eso podría ayudar a complementar el análisis de este péndulo simple. Incluso otra cosa que también es interesante, pues es el péndulo elástico, que es ahora poner la ecuación, es tener el sistema de ecuaciones y obtener no solo teta como función de t, sino también r como función de t. Cómo va oscilando el péndulo. Si estuviera, por ejemplo, eso significa físicamente que la cuerda no sea rígida, que se está amarrando un elástico, ¿no? O un resorte. Y entonces empieza a moverse. Y esa solución también es interesante analizarla desde matemática porque pues tiene la posibilidad de, al menos numéricamente, mostrarnos un gráfico, ¿no? Una gráfica. Y bueno, esto puede ayudar a complementar un poco el análisis que uno a veces hace cuando presenta esto en una clase del péndulo simple, por ejemplo, o de osciladores, ¿no? En general. Bueno, creo que hasta aquí dejemos estos últimos 5 minutos para comentar preguntas, dudas, eh, inquietudes, sugerencias, con respecto hasta dónde hemos llegado a este punto. Mencionaba yo pues tema de mecánica clásica en general además de ser muy bonito, es muy vasto. Da para mucho en realidad. Estamos incluso solamente con el análisis de Newton, no nos hemos metido con trabajo, no, con energía. Solamente estamos con los vectores y sus aceleraciones. Pero bueno, incluso, por ejemplo, para cuerpo rígido, tengo un notebook también preparado para calcular, pero esos terminan por ser integrales, lo que es momentos de inercia de figuras geométricas ¿cómo se llama? Centros de gravedad y todo eso que terminan por ser promedios de figuras continuas con respecto a la masa total o con respecto al centro como el centro de masa, por ejemplo. Como son integrales de figuras en regiones como las que hemos estudiado, también se pueden calcular y se llegan a las expresiones. Y aún así también falta abordar lo que es parte de cuerpo rígido, que es empezar a analizar la estructura del cuerpo, cómo va a tener rotación ello, ¿no? Por el hecho de no solo, al aplicar una fuerza, no solo hace un traslado, sino también hace que rote, ¿no? Entonces, sí, bueno, la intención era de este curso, pues motivar, empezar a utilizar esta primer parte, instalar matemática, usarlo y complementar soluciones de ejercicios básicos y en particular mecánica clásica y falta electromagnetismo, que es lo que mañana vamos a enfocarnos con algunos ejercicios de esta grado de dificultad. Y nuevamente, como menciono, lo interesante aquí es explotar la parte de matemática con este ejercicio para también motivar a los estudiantes a que pues lo utilicen como primer objetivo para visualizar o ayudar a entender mejor la solución y como segundo objetivo porque si en algún momento de su formación o de su carrera o cuando les toque se confrontan con alguna solución de alguna ecuación de matemáticas, seguro de matemática le va a ayudar puede eh, le puede servir para su formación. Entonces, finalmente, pues, no sé, dejo estos minutos para a escuchar preguntas, comentarios, dudas o lo que quieran mencionar. Maestro José, Sí. ¿habrá posibilidad de que suba esto del péndulo simple? Porque donde estaba lo de oscilación, solo estaba lo de coordenadas polares y esféricas. Ah, perfecto, sí, sí, claro, de una vez lo subo. En lo que me siguen platicando, lo subo porque sí, es esto, de una vez aquí, para... Y la otra,
Usted lo ha puesto con, ahorita estaba, porque justamente ahora que todo se va a hacer en línea, pues dije, pues esto que está, sobre todo lo de que se vea la animación y ellos puedan mover, Ajá. pues estaba utilizando lo de Cloud Export y ya te lo medio permite poner en línea. Ujú. Pero bueno, no sé si usted lo ha usado porque yo todavía las versiones que he puesto están como que muy, muy modestas. No, yo no he usado en línea, sí, con iCloud y con lo que es el Alpha, sí tiene muchas limitantes en ese sentido. No, 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 Y- no. O sea, ah, ajá. tiene el comando Cloud Export, el mismo matemática. Ya se cuenta que genera un enlace y te pone ya la figura eh, con los controles Ah, ok. online. No sé si usted lo haya puesto así. No, de hecho no conocía ahora sí que esa parte para mí, yo no la he trabajado. Siempre hemos usado exportar las gráficas y todo eso a manera del archivo y sí, sí, en ese sentido, Me hizo pero muy sí. padre, pero dije, pues en general yo lo ponía, pero con los alumnos en el salón pues lo podían ver y algunos los pasaba a la computadora. Pero ahora Ah, que ok, todo va a ser en línea, sí. pues así como que, bueno, sería más chido que ellos mismos pudieran entrar a una página y moverle. Ah, entiendo. Sí, sí, totalmente, sí. Hay una Sí, aplicación, perdón, sí, que se gracias. llama, sí, perdón, hay una aplicación que se llama Wolfram Player, Mm, que es de distribución gratuita, es decir, aunque uno no tenga matemática, la puede descargar. ujú. Y ahí uno puede, digamos que correr ciertos paquetes. De tal manera que lo que se podría hacer es que los alumnos, es decir, uno pone disponible el paquete y los alumnos usan el Wolfram Player para poder visualizar ya de manera dinámica el ejemplo. Yo lo he usado relativamente poco, pero sí me ha funcionado. Por ejemplo, yo en una iPad que tengo no tengo instalado matemática, lo tengo instalado en mi computadora con Linux. Y Ujú. lo que he hecho es que he exportado los paquetes y los puedo correr en en la iPad, en el Wolfram Player. Entonces, creo que es un ejemplo digo, es un caso que se podría explorar. Sí, de hecho, por ejemplo, ahorita que menciona Jesús lo de Wolfram Player, en el caso de péndulo simple, es decir, en la misma matemática, en la en la página de matemática, él tiene un archivo para que tú descargues de lo que es péndulo simple. Bueno, se da la tarea de descargarlo y requieres instalar Wolfram Player para que te muestre lo que es esa animación del péndulo, que uno le cambia los valores, pero esa animación ya es algo que alguien se dio la tarea de programar y construir, como mencionan, y alguien lo donó, es el péndulo simple, y únicamente, como mencionan, sí, nada más requieres el Wolfram Player y ya les pasas lo que es la parte de la estructura. Una de las ventajas es que el mismo Wolfram en su página te deja descargar el archivo de péndulo simple en este caso para que lo corras en Wolfram Player y también te pone la fuente por si te quieres dar una guía y quisieras ahora cambiarlo y poner un péndulo como el que mencionábamos elástico, pues solo rastreas dónde le modificas y listo, ya lo tienes diferente o te ayuda a final de cuentas para que, como mencionaba Roberto, pues para los chicos, como una alternativa que ya únicamente si agarren el archivo y estén jugando con el Wolfram Player para ver cambiando los parámetros para ver cómo oscila el péndulo, ¿no? O cualquier otro ejercicio que uno quiera, ¿no? Sí, no, sí, bueno, este programa de temática es lo que mencionaba, tiene de mucho potencial en realidad, ¿no? Entonces, pues bueno, yo honestamente no lo estoy explotando al 100%, pues es parte de, ¿no? A veces ir conociéndolo conforme uno va,
bueno, es que es difícil conocerlo de un solo tajo todo. Como yo lo he logrado empezar a conocer es conforme se me presenta un problema, toca resolverlo y para resolverlo requieres aprender ciertas instrucciones, funciones, etcétera, y las aprendes y listo. Y te viene otro problema y aprendes algo nuevo y así. Como ahorita mencionaba Roberto, pues me va a dar la tarea de investigar eso para ahora que está la situación que es online, tener con esto de cloud listo para los chicos que a veces a lo mejor ellos no tienen mucho interés en programar o en moverle mucho, pues solamente que tengan listo ahí todo para descargar, correr y listo, ¿no? Ok, bueno, pues muchas gracias a todos. Bueno, mañana continuamos con la última sesión. No se les olvide poner su nombre por allá en el chat y mañana pues espero bueno, lograr mostrar los ejemplos terminar los ejemplos que tengo de electromagnetismo. Entonces, y hacer algunos comentarios para cerrar esto, ¿no? Entonces, sin más por el momento, continuamos mañana a la misma hora y que tengan bonita tarde. Igualmente, hasta mañana. Hasta mañana, hasta luego. Hasta luego, sí.